Hola, ¿qué tal? Hoy es 6 de febrero del 2026. Voy a enumerar las élites económicas de Estados Unidos a que me refiero. Armamentísticas, petroleras, farmacéuticas, financieras, banqueros judíos y no judíos, mineras o extractivistas, inmobiliarias y de la delincuencia organizada. Bueno, cada una de dichas élites tiene motivos diferentes para tolerar a su presidente psicópata Trump. Para no llevarme mucho tiempo en este programa, me voy a referir a una sola de dichas élites, la de los empresarios petroleros. Según notas periodísticas del 2024, aquí la estamos viendo, se dice que Donald Trump pidió $1.000 millones a las petroleras en apoyo de su campaña política. Bueno, aquí atención para los estudiantes de ciencias de la comunicación. Estamos hablando de una transferencia de dinero de empresarios petroleros al candidato Trump. Ustedes, estudiantes, tienen que ser suspicaces para saber interpretar las noticias. Aquí es obligatorio dilucidar dos posibles causas de esa transferencia millonaria. Primera causa: Trump exige dinero a las petroleras y va de por medio una amenaza. Ejemplo, si no me das ese dinero, te subo los impuestos. O bien te pongo multas por contaminar el medio ambiente. ¿Cómo se llama esa transferencia de dinero? Bueno, pues es chantaje, es un chantaje. Y el que chantajea es el villano. Y en este caso las petroleras pues son la víctima. Bueno, pongan atención ahora, ¿eh? Va lo inverso, va la segunda causa. Bueno, los empresarios petroleros desean que Donald Trump, al llegar a la presidencia por segunda vez, les ayude a resolver por métodos ilegales, un gran problema que tienen en sus empresas. Para ello, en este caso, ofrecen dinero a Trump en apoyo a su campaña política. Bueno, ¿cómo se llama esa transferencia de dinero? Les pregunto. Pues se llama soborno. Bueno, todos sabemos que el que soborna tiene la mayor carga de inmoralidad, es decir, el que soborna es el mayor delincuente y el que se deja de sobornar, el que se deja sobornar, tiene mucho menor agravante porque solo es un cómplice. Bueno, en este hipotético caso, los empresarios petroleros son los mafiosos mayores y Trump tendría el atenuante de ser solo cómplice. Bueno, si algún estudiante me está viendo, les pregunto, ¿cuál de las dos causas creen ustedes que sea la verdadera? Bueno, yo en lo personal le voy a la segunda causa. Entonces la noticia tendría que ser redactada en forma inversa. ¿Mm? Bueno, ahora viene lo más interesante de la trama, ¿eh? Para comprenderlo tenemos que ver en qué contexto se da esto. Bueno, veamos. Gran parte de las refinerías de Estados Unidos están adaptadas para refinar petróleo crudo muy pesado, como siempre lo han hecho con el de Venezuela. Bueno, no es cierto que los socialistas le robaron el petróleo a Estados Unidos, no, pues cuando Carlos Andrés Pérez, que fue un presidente que gobernó Venezuela, que fue un presidente, fíjense bien, de derecha, nacionalizó el petróleo y pagó la retribución económica por ellos. Por ello, bueno, las compañías petroleras de Estados Unidos ya no extraían directamente ni una gota de petróleo de Venezuela, pero es muy poco lo que dejaron de ganar, porque gran parte de la producción de petróleo de Venezuela lo compraba Estados Unidos y lo refinaba en su totalidad, que es en donde está la verdadera ganancia. Como decía un viejo político mexicano, Bueno,
compraba naranjas, las exprimía y las vendía como jugo. Bueno, pero el verdadero problema para ellos es de que al llegar el socialista, fíjese bien, ahí se presentó el problema. Al llegar el socialista Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, este le dejó de vender petróleo a Estados Unidos y en su lugar lo vendía ya a China y a Rusia, quien hizo con ellos tratados comerciales, con lo cual las refinerías de Estados Unidos quedaron sin chamba. ¿Y qué pasó? Pues que le salía costosísimo hacer los ajustes necesarios en esas refinerías para refinar el petróleo ligero, que es el que está produciendo Estados Unidos. Bueno, como Trump aceptó el soborno, no se necesita ser adivino ni doctorado en ciencias políticas para darse cuenta que Donald pasó a ser un sirviente de las poderosas compañías petroleras. Bueno, preguntamos, ¿cuál es la misión que tiene que cumplir Donald Trump? Bueno, pues la misión es apoderarse del petróleo de Venezuela, que tiene, fíjense bien, tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, de apoderarse de su oro y de sus tierras raras. Bueno, y así pasó el tiempo y llega el 3 de enero del 2026, en que el ejército de Estados Unidos, utilizando la tecnología de punta, bombardea Caracas sin ninguna piedad y en una acción relámpago secuestra a Maduro y a su esposa, violando así el derecho internacional. El ejército venezolano no puso resistencia prácticamente, pues las armas que había previamente enviado a Rusia para defenderse, esas armas antiaéreas, a la hora de la hora no funcionaron porque los soldados venezolanos no estaban preparados para usarlas. ¿Eh? Fíjese bien. Aquí Rusia cometió un error estratégico, pues debió de haber enviado previamente soldados a pelear en Ucrania para que de esta forma se entrenaran en el uso de estas armas. En cambio, Estados Unidos lo están viendo. Sí han enviado mercenarios a entrenarse y pelear a favor de Ucrania en contra de los rusos, y ellos sí lo han hecho. Estados Unidos está reclutando a mercenarios de los carteles de la droga en México y Colombia a través de sus empresas militares privadas con el objetivo de enviarlos a combatir a Ucrania. En marzo de 2024, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló que al menos 8 mexicanos mercenarios viajaron a Ucrania para combatir a la par de las Fuerzas Armadas de Kiev, mientras la Embajada de Rusia en México declaró en ese momento que estos mercenarios estaban implicados constantemente en atrocidades contra civiles. Moscú ha abierto una investigación de financiamiento del terrorismo, el cual involucra a países de Occidente, alegando la existencia de fondos millonarios recibidos por empresas de Estados Unidos en Ucrania. E incluso en el reciente ataque a la sala de concierto Kokrus en Moscú, donde fueron asesinados decenas de civiles rusos, se vinculó a Ucrania y se investiga a Occidente por el presunto financiamiento de actos terroristas. Pues ya vimos de paso cómo Estados Unidos envía carteles mexicanos, fíjese bien, ya vimos, envía carteles mexicanos a Ucrania para que se entrenen por medio de empresas militares privadas americanas. ¿Eh? Aquí lo estamos viendo, las 3 empresas privadas y los cárteles de Colombia que han mandado para allá. Ahí están los nombres. Aquí están los más importantes, los cárteles de México, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, los Zetas, cártel del Golfo y el cártel de Noreste. Bueno, en este momento la situación en Venezuela es confusa. La gente de ese país hacen manifestaciones casi a diario pidiendo la liberación del presidente Maduro y su esposa, mientras permanecen secuestrados. ¿Eh? Mientras Trump está teniendo pláticas con la presidenta interina de Venezuela.
Y Trump le está pidiendo a esta presidenta interina que se permita a las empresas petroleras de Venezuela extraer el petróleo ya en grandes cantidades. Pero hay un pequeño problema, pues que Estados Unidos no, en este momento no tiene el control del ejército de Venezuela. Y lo peor de todo es de que existen en el país milicias populares armadas. Y los empresarios petroleros tienen miedo de que si comienzan a extraer el petróleo de Venezuela, esas milicias populares hagan emboscada en contra de ejecutivos petroleros americanos que trabajarían en las zonas petrolíferas de Venezuela, ¿eh? Y están pidiendo garantías. ¿Qué garantías piden? Pues que las milicias del pueblo que hay en Venezuela se desarmen. Bueno, ¿será posible? La gran pregunta, ¿será posible? Bueno, un problema extra, aparte, que el pueblo de venezolano, el pueblo de Venezuela desde las épocas de Chávez, está, fíjese bien, está organizado en comunas productivas agrícolas de tipo socialista y pueden autoabastecerse en todo el país en caso de un bloqueo comercial de parte de Estados Unidos. Bueno, el problema para Estados Unidos no es tanto el ejército de Venezuela, que lo podría derrotar en pocos días. Realmente el dolor de cabeza son las milicias populares. Milicias populares, pues derrotarlas sería necesario para ello una invasión terrestre y se formaría una guerra de guerrillas, así como sucedió en Afganistán, en donde el ejército de Estados Unidos pudo derrotar fácilmente al ejército de ese país, pero no pudieron con la guerra de guerrillas populares y tuvieron que huir derrotadas a los cuantos años. Bueno, la suerte del señor Pato McDonald está en que logre afianzarse muy bien en la posición de Venezuela. Si las cosas salen bien, pues los empresarios le darán al señor McDonald pues una buena recompensa económica al final de su mandato. Le perdonarán todos sus pecados, todos los asesinatos que ha hecho, la invasión ilegal de Venezuela, el robo de Groenlandia, si es que lo logra hacer, todas las barbaridades que pueda hacer. El prestigio de las empresas y el honor de los empresarios petroleros estarían a salvo de todos los desastres que haya ocasionado este psicópata. Y la historia oficial, en el futuro, la historia oficial dirá que esos desastres fueron ocasionados por culpa de un loco y psicópata que se creyó emperador del mundo. Y el sistema capitalista podrá seguir existiendo por un buen tiempo más. Fíjese bien, en forma de admiración, qué gran jugada maestra de los empresarios petroleros, qué gran jugada. Tirar la piedra y esconder la mano. Bueno, aquí hacemos un paréntesis para aclarar que el señor Donald quiere aparecer como una persona, quiere aparecer como una persona que tiene delirios de grandeza, que pretende ser dictador y alguien que dice una cosa hoy y otra cosa mañana. Pero esa no es su personalidad real, esa no. Él está siguiendo las instrucciones que le dan los empresarios petroleros, tal como lo hace un director de escena. Y Donald Trump tiene que seguir el guión establecido, tal como lo hace un actor de teatro. Bueno, vamos a ver cómo se esfuerza en convencer al público que tiene esa personalidad ficticia. Vamos a ver. Trump acaba de decir en una entrevista con el New York Times, publicada hoy jueves, que no necesita derecho internacional, ya que opera según su propia moralidad
En respuesta a una pregunta sobre si habría algún límite en sus poderes, Trump dijo: sí, hay una cosa, mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme. Y agregó que no está buscando lastimar a la gente. Los comentarios se producen después de que las Naciones Unidas y varios líderes mundiales acusaran al presidente de los Estados Unidos de violar el derecho internacional con su acción militar en Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro, acontecimiento que tuvo lugar el sábado 3 de enero y que cubrió Negocios TV en una programación especial durante todo el día. Respuesta histórica a la de Trump. Aquí estamos viendo una nota de la jornada, ¿verdad? Cómo el señor Donald se esfuerza en hacer que el mundo le tenga odio, ¿eh? Se esfuerza. Tenemos que reconocer que lo está logrando además, ¿eh? Bueno, el siguiente cartón ilustra esa estrategia. Está tramada por las compañías petroleras, entre otras. Bueno, aquí estamos viendo el cartón en este momento, ¿verdad? Ahí están los empresarios, están los petroleros y un rayo que le está cayendo en ese momento a Donald Trump, ¿eh? Bueno, ¿ese rayo qué significa? Ese rayo significa que es la ira de la humanidad en contra de Donald Trump. Entonces Donald Trump está siendo utilizado como un pararrayos. La ira cae directamente en Trump y no en los empresarios. Fíjese nada más cómo hacen ellos, los empresarios salen librados del problema. Entonces, ¿quién paga los platos rotos? Pues Donald Trump. Al fin y al cabo, pues deja su mandato, se va y ya. Mientras que las empresas capitalistas siguen existiendo todavía, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver, ya vamos a ver la verdadera. La verdadera personalidad de Trump es la siguiente, fíjense bien. Posee una brillante inteligencia, que es la característica de los psicópatas, ¿eh? Muy peligroso. Además es racista, sádico y burlón. Aquí tenemos un ejemplo de su personalidad psicópata. Lo vamos a ver. Buenas noches, Colombia. Iniciamos con las noticias internacionales. Donald Trump volvió a encender las alarmas internacionales. El presidente de Estados Unidos aseguró que entrar y destrozar Cuba sería la única opción para forzar un cambio político en la isla, mientras lanzó nuevas amenazas contra Irán y también contra Nigeria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que entrar y destrozar Cuba podría ser la única opción que le queda a su administración para forzar un cambio de políticas en la isla. En entrevista con un periodista estadounidense, Trump afirmó que ya no tiene mucho margen para aumentar la presión contra el gobierno cubano y aseguró que este país dependía del petróleo y el dinero proveniente de Venezuela, el cual fue atacado por Estados Unidos el pasado 3 de enero. Según Trump, Cuba pende de un hilo. Bueno, ahora vamos a ver una muestra de su carácter burlón, que es el verdadero carácter que tiene. Vamos a verlo. Bueno. Esto Trump celebró, fíjese, el aniversario del triunfo de Estados Unidos en la guerra con México. Recordó cómo luego de una serie de victorias en México, en territorios como California y Nuevo México, Estados Unidos capturó heroicamente la Ciudad de México en 1847 y esto llevó a que se cediera el 55% del territorio, que como saben antes era mexicano. Dijo que fue una victoria triunfal, una de las primeras demostraciones del poderío estadounidense. Les digo a mis queridos suscriptores que en un próximo programa relataré cómo en 1945 los millones de muertos y penurias que pasó la gente en la Segunda Guerra Mundial, donde la historia oficial narra puras mentiras, narra que esa tragedia de la Segunda Guerra, fíjese bien, dice que fue provocado por un loco psicópata parecido al que ahorita estamos hablando. Y les daré nombres de compañías transnacionales
que fueron los verdaderos culpables de esa espantosa guerra, que hicieron lo mismo que están haciendo ahora, tirar la piedra y esconder la mano. ¿Eh? Bueno, pero ahí va, ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si las cosas se salieran de control? Ya sea en Venezuela o en el interior propio de los Estados Unidos, que cada vez aumenta más, por cierto, el repudio hacia este caprichoso señor. Pues entonces, en ese caso, los empresarios petroleros y aunado a otras élites de Estados Unidos podrán seguramente destituirlo por medio de su Congreso, lo que se le llama el impeachment. ¿Eh? Y además ordenarán a los jueces que reactiven las acusaciones que están congeladas por delitos fraudes como fraude, secuestro de expedientes confidenciales, abuso de niñas menores de edad y el intento de golpe contra John Biden cuando éste le ganó la campaña a este psicópata, le ganó la campaña presidencial del 2020 al 2024. Bueno, si el programa fue de su interés, le pido no me den like. Es un poco chocante. Mejor les pido que divulguen este video y mejor que se suscriban para que cuando publique el siguiente programa, que será cada 15 o 30 días, no sé, ¿eh? Para que se den cuenta de mis nuevas publicaciones. Por favor, sí se suscriban. Bueno, gracias por su atención, gracias y hasta la próxima.